El 20 de septiembre, en una publicación en la plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el gobierno de Venezuela debe aceptar el regreso de todos los prisioneros que, según él, ese país ha obligado a enviar a Estados Unidos, o de lo contrario, el precio a pagar será inmenso. Trump no especificó a qué grupo de prisioneros se refería, solo mencionó que algunos de ellos son personas de instituciones psiquiátricas. Además, tampoco detalló qué medidas se aplicarían específicamente. El 20 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el ejército se desplegará en comunidades de todo el país como parte de una iniciativa de acercamiento nacional, llevando armas a áreas residenciales para entrenar a soldados recién incorporados y a la población en su uso, según un discurso en La Guaira. Iremos a los cuarteles. Ahora los soldados, con sus armas, irán a las comunidades para desplegarse, inspeccionar, enseñar a todos los que se han alistado y a todos los vecinos cómo usar el sistema de armas. Porque la Constitución establece que la defensa de la patria es una responsabilidad compartida entre las fuerzas militares y nuestro pueblo. Este anuncio se realiza en un contexto de escalada de tensiones regionales, después de que las fuerzas estadounidenses destruyeran al menos 2 barcos venezolanos este mes, causando la muerte de 14 personas acusadas de estar involucradas en el tráfico de drogas a través del Caribe. El 17 de septiembre, Venezuela llevó a cabo un gran ejercicio militar en la isla caribeña de La Orchila, movilizando miles de soldados en una maniobra que los funcionarios describieron como una medida defensiva ante el aumento de la actividad militar estadounidense en la región. El ejército venezolano está realizando un ejercicio de 3 días llamado Caribe Soberano 200, con la participación de buques de guerra, aviones, barcos de la milicia y artillería. El programa incluye disparos con munición real durante la noche, en los que las fuerzas venezolanas lanzan misiles antiaéreos Igla-S y utilizan artillería pesada. Un video publicado por el Ministerio de Comunicación muestra aviones de combate Sukhoi 30 junto con helicópteros realizando vuelos de formación, mientras tanques anfibios desembarcan en la playa y soldados despliegan fuerzas a lo largo de la costa. El 20 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su esperanza de que Estados Unidos imponga sanciones contundentes contra Rusia, un día después de que la Unión Europea anunciara su 19º paquete de sanciones contra Moscú. Esta semana nos acercó a la finalización del 19º paquete de sanciones contra la agresión rusa. Esperamos su aprobación pronto. Sincronizaremos rápidamente el paquete en Ucrania. Los recursos energéticos de Rusia están siendo restringidos. La infraestructura de la flota en la sombra enfrentará nueva presión. Los esquemas de criptomonedas utilizados por Rusia para evadir sanciones también serán contrarrestados por Europa. Agradezco que muchas de las propuestas de Ucrania hayan sido tomadas en cuenta en el paquete de sanciones de la UE. Ahora esperamos medidas de sanciones fuertes también de Estados Unidos. Europa está haciendo su parte. Todos pueden ver ahora la interferencia rusa contra Polonia y ayer contra Estonia. Estas no son cosas accidentales. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está dispuesto a imponer sanciones duras contra Rusia, pero solo si todos los países de la OTAN dejan de comprar petróleo ruso. También afirmó que las sanciones de la Unión Europea contra Rusia no son lo suficientemente fuertes y pidió a Europa que las endurezca aún más. Además, Trump señaló que Europa debería tomar medidas contra los países que compran petróleo ruso para acelerar el fin del conflicto que lleva más de 3 años. A pesar de las protestas y preocupaciones de la opinión pública nacional e internacional, el 20 de septiembre, el ejército israelí continúa atacando ferozmente la ciudad de Gaza, causando numerosas víctimas graves entre los palestinos. La autoridad sanitaria de Gaza informó que los ataques del ejército israelí en la ciudad de Gaza y sus alrededores el 20 de septiembre dejaron al menos 60 muertos y más de 200 heridos. Entre ellos, un ataque aéreo contra una casa en el área de Al-Tufá, al este de la ciudad de Gaza, mató a 9 miembros de una misma familia
incluido un bebé menor de 1 año. Según los medios palestinos y regionales, la intensificada campaña de ataques del ejército israelí ha obligado a miles de palestinos a seguir huyendo de la ciudad de Gaza. Algunas fuentes estiman que el número total de palestinos que han abandonado la ciudad más grande de la Franja de Gaza asciende a 450.000 personas, lo que representa casi la mitad de la población de la ciudad de Gaza y se acerca a la cifra de 480.000 personas anunciada por el ejército israelí. Sin embargo, el movimiento Hamás afirmó el 20 de septiembre que solo alrededor de 300.000 personas han abandonado la ciudad de Gaza, mientras que aproximadamente 900.000 personas continúan permaneciendo en esta área urbana. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que aún no ha revisado las conclusiones de un panel de las Naciones Unidas que indican que Israel cometió genocidio en Gaza, y en respuesta, que el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 fue el genocidio. Me preguntaba si has visto el video publicado por exrehenes israelíes dirigido a ti. Uno de ellos es la viuda de uno que murió, y estas son personas que fueron liberadas gracias a ti. Pero en realidad te están pidiéndote que impulses un alto al fuego, que obligues a Netanyahu a detener el fuego. No se lo dirigieron a él porque creen que tú eres quien podría escucharlos para lograrlo. Están preocupados de que los rehenes que aún están allí corran más riesgos si la guerra continúa. Bueno, podrían estarlo. También tal vez podrían ser liberados por eso. Sabes, nunca se sabe cómo va a resultar. Mira, la guerra, como decía, en la guerra pasan muchas cosas extrañas. Suceden muchos resultados que nunca pensarías que ocurrirían. Como sabes, logré sacar a la mayoría de los rehenes. Nos quedan 20. Y tenemos 32 personas muertas. Lo sabes. Tenemos 32, tal vez más, entre 32 y 38 personas que murieron, en su mayoría jóvenes. He tratado con algunos de los padres y sacamos a todos nuestros estadounidenses, como sabes, y ahora estamos hablando principalmente de israelíes. Pero hablé con padres y ellos quieren el cuerpo de su hijo. Creo que en casi todos los casos son hijos. Mira, los jóvenes no mueren, simplemente no mueren. Pueden soportar mucho. Pero mucha gente murió en estos horribles túneles. Están principalmente en los túneles. Sé mucho al respecto. Lo saqué, pero siempre dije que los últimos 20, cuando llegas a los últimos 10 o 20, va a ser muy difícil. Es una situación asquerosa. No puedes olvidar el 7 de octubre, pero es una situación terrible. Señor presidente, sobre Gaza, la ONU concluyó esta semana que Israel cometió genocidio en Gaza. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no he visto eso. Lo estoy revisando. ¿Pero alguien cometió genocidio el 7 de octubre? ¿Qué piensas de eso? Eso fue genocidio, en el más alto nivel. Eso fue asesinato. Genocidio. Puedes llamarlo como quieras. El 20 de septiembre, Hamás publicó retratos de 47 rehenes israelíes que el grupo mantiene cautivos en la Franja de Gaza, advirtiendo que estas podrían ser las últimas imágenes de los rehenes si Israel continúa con su campaña de ataque para ocupar la ciudad de Gaza. El destino de los rehenes en medio de los continuos ataques del ejército israelí en la ciudad de Gaza es también la preocupación expresada por miles de israelíes en una manifestación a gran escala organizada frente a la residencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén. La multitud de manifestantes, incluidos familiares de los rehenes, continuó coreando consignas exigiendo que el gobierno de Israel llegue a un acuerdo para el intercambio de rehenes con Hamás, en lugar de intensificar la campaña militar en la Franja de Gaza, que pone en peligro la vida de los rehenes. El primer ministro de Israel, Netanyahu, está tan familiarizado como nosotros con las señales del peligro de ocupar Gaza. Sabe del peligro que acecha sobre las cabezas de los rehenes y los soldados y decidió, con intención deliberada, condenar a muerte a sus ciudadanos. El primer ministro está condenando a muerte a sus ciudadanos. Para él, la sangre de nuestros hijos es un instrumento político. Estamos aquí frente a la casa del primer ministro del abandono, el hombre que decidió explotar el patriotismo de nuestros soldados para ejecutar su mayor problema político, 48 rehenes israelíes.
Netanyahu sabe, como nosotros, la evaluación de inteligencia sobre el peligro que representa una conquista terrestre de Gaza para los rehenes que los soldados, y sin embargo, eligió deliberadamente condenar a muerte a sus ciudadanos. La sangre de nuestros seres queridos no es para él más que una herramienta política para aferrarse al poder. Mientras haya guerra, Netanyahu tiene un gobierno. Además, los ciudadanos israelíes en Jerusalén y Tel Aviv se han reunido para manifestarse, exigiendo el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en esa región. Es hora de decir basta. Detengan la guerra. Terminen con la guerra. Liberen a los rehenes y detengan la limpieza étnica en Gaza. La guerra debe detenerse. Los rehenes deben ser liberados. La gente de Gaza debe estar segura y poder reconstruir sus vidas, reconstruir sus ciudades y reconstruir todo su ser en Gaza donde pertenecen. Deberíamos retirarnos de Gaza. Queremos que los rehenes regresen ahora. No tienen ni un minuto más. ¿Están hablando de 30 días? ¿60 días? No tienen ese tiempo. Deben regresar ahora. Están muriendo. Netanyahu no va a detener la guerra. Necesitamos ayuda. Esto significa ayuda. Necesitamos ayuda del mundo. No deberían detenernos en la frontera. Deberían detener a estos 120 al gobierno corrupto. Están haciendo cosas increíbles en Gaza, no en mi nombre. Debería ser responsabilidad del gobierno traerlos de vuelta y poner fin a esta guerra. El hecho de que hayan decidido continuar la guerra e intentar conquistar Gaza, arriesgando con ello que los rehenes sean asesinados, y de hecho vemos que los soldados están siendo asesinados, es solo por razones políticas, solo para preservar el gobierno de Benjamin Netanyahu, no por ninguna buena razón. Queremos apoyar a las familias y queremos que la guerra se detenga y sin duda asegurarnos de que los rehenes sean devueltos. Debería ser responsabilidad del gobierno traerlos de vuelta y poner fin a esta guerra. El hecho de que hayan decidido continuar la guerra e intentar conquistar Gaza, arriesgando con ello que los rehenes sean asesinados, y de hecho vemos que los soldados están siendo asesinados, es solo por razones políticas, solo para preservar el gobierno de Benjamin Netanyahu, no por ninguna buena razón. Queremos apoyar a las familias y queremos que la guerra se detenga y sin duda asegurarnos de que los rehenes sean devueltos. En el contexto de la intensa controversia sobre el programa nuclear de Irán, las discrepancias entre Teherán y el grupo E3, Reino Unido, Francia, Alemania, se están profundizando cada vez más. Tras la no aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución para levantar permanentemente las sanciones, la tensión diplomática sigue escalando mientras Occidente impulsa el mecanismo de snapback, mientras que Irán responde enérgicamente y afirma su determinación de seguir su propio camino. Encontraremos una manera o crearemos un nuevo camino. Eso es en lo que hay que creer. No pueden detenernos. El 20 de septiembre, el presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró que los países que buscan reimponer sanciones a Irán están obstaculizando un acuerdo nuclear. Pezeshkian condenó la iniciativa del grupo E3, compuesto por Reino Unido, Francia y Alemania, para reimponer sanciones contra Teherán en un discurso transmitido por la televisión iraní. Anoche, se reunieron y activaron el llamado mecanismo de snapback. Están obstaculizando nuestro camino.
pero son el pensamiento y las ideas los que abrirán el camino. Encontraremos una manera o crearemos un nuevo camino. Eso es en lo que hay que creer. No pueden detenernos. Pueden atacar la instalación nuclear de Natanz y podrían atacar Fordo, pero no saben que son las personas las que están construyendo y construirán Natanz y cosas más importantes que Natanz. El mecanismo de snapback o reimposición automática de sanciones es un mecanismo en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que permite restaurar automáticamente las sanciones que habían sido levantadas anteriormente si una de las partes es acusada de violar el acuerdo. El 28 de agosto, Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron el proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU, acusando a Teherán de no cumplir con el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales para evitar que Irán desarrollara armas nucleares. Irán niega tener tal intención. El 19 de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto por 15 miembros, tuvo que votar sobre un proyecto de resolución con el objetivo de impedir la reimposición de las sanciones contra Irán. Sin embargo, el proyecto de resolución no fue aprobado. Rusia, China, Pakistán y Argelia votaron a favor del proyecto. 9 miembros votaron en contra y 2 miembros se abstuvieron. A pesar de ello, Teherán y las potencias europeas aún tienen tiempo para intentar alcanzar un acuerdo sobre el retraso del mecanismo de snapback. Según las sanciones, las medidas que el Consejo de Seguridad impuso a Irán en 6 resoluciones desde 2006 hasta 2010 incluyen un embargo de armas, la prohibición del enriquecimiento y reprocesamiento de uranio, la prohibición de lanzamientos y otras actividades relacionadas con misiles balísticos capaces de portar armas nucleares, así como la transferencia de tecnología de misiles balísticos y asistencia técnica, la congelación de activos a nivel global y la prohibición de viajes para individuos y organizaciones iraníes, y finalmente, la autorización a los países para inspeccionar las mercancías de Iran Air Cargo y de Islamic Republic of Iran Shipping Lines para detectar mercancías prohibidas. La puerta a la diplomacia no está cerrada, pero será Irán, y no sus oponentes, quien decida con quién dialogar y sobre qué base. El resultado dividido de la votación demuestra que no existe consenso en el Consejo. Esta decisión debilita la diplomacia y corre el riesgo de acarrear consecuencias peligrosas para la no proliferación de armas. ¿Está dispuesto el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, a reunirse con sus homólogos europeos en Nueva York? Sí, tendremos otra reunión con nuestros socios. El Reino Unido, Francia y Alemania han propuesto posponer la reimposición de sanciones hasta por 6 meses para crear espacio para negociaciones sobre un acuerdo a largo plazo respecto al programa nuclear de Teherán, siempre que Irán restaure el acceso a los inspectores nucleares de la ONU, aborde las preocupaciones sobre su reserva de uranio enriquecido y participe en negociaciones con Estados Unidos. Si no se cumplen las condiciones más básicas, no habrá un camino claro hacia una solución diplomática rápida. Lamentamos que Irán aún no haya tomado estas medidas y les instamos a que actúen ahora. Estamos preparados para los próximos contactos diplomáticos la próxima semana y más allá para encontrar formas de resolver las diferencias. La embajadora interina de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Dorothy Shea, afirmó que, aunque Estados Unidos votó no, esto no impide la posibilidad de llevar a cabo una diplomacia genuina, y que la reimposición de sanciones contra Irán no precluye su levantamiento posterior a través de la diplomacia. Nuestro voto en contra de esta resolución no impide la posibilidad de llevar a cabo una diplomacia genuina. La reimposición de sanciones no precluye la posibilidad de levantarlas posteriormente a través de la diplomacia. Más importante aún, el presidente Trump ha afirmado continuamente la disposición de Estados Unidos para un diálogo directo, significativo y con un plazo definido con Irán, ya sea antes de que finalice el proceso de snapback el 27 de septiembre o después. El embajador francés ante las Naciones Unidas, Jérôme Bonafont, indicó que desde que se activó el proceso de 30 días, conocido como snapback,
los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido se han reunido 2 veces con su homólogo iraní. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo E3 se han reunido 2 veces con su homólogo iraní. Sin embargo, nuestra propuesta de prórroga aún no ha recibido una respuesta satisfactoria. Tenemos una propuesta de prórroga que sigue vigente hasta el final del periodo de 30 días. Según la resolución 2231, aprobada en 2015, las sanciones de la ONU impuestas antes de la adopción de la resolución 2231 serán restablecidas 30 días después de la notificación, a menos que el Consejo de Seguridad adopte una resolución que decida lo contrario. Sin embargo, la legalidad de la acción del Grupo E3 ha sido cuestionada porque ignoraron el mecanismo de resolución de controversias, DRM, establecido en el Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, y en la Resolución 2231. Según el JCPOA y la Resolución 2231, el DRM dispone de 35 días para resolver cualquier desacuerdo. El mecanismo de snapback solo puede ser activado después de que el DRM no haya logrado resolver el problema. El representante permanente de China en las Naciones Unidas, el señor Fu Kong, en una declaración señaló que China se opone a que algunos países impulsen al Consejo de Seguridad de la ONU a activar el mecanismo de snapback, destacando que esta acción no solo es injusta y irracional, sino que también socava gravemente los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver el problema nuclear iraní, aumentando las tensiones y las divisiones, e incluso podría llevar a consecuencias catastróficas impredecibles. La causa raíz del actual estancamiento en el tema nuclear iraní es la retirada unilateral de Estados Unidos del JCPOA, que obstaculizó la implementación normal del JCPOA, restableciendo y aumentando continuamente las sanciones unilaterales contra Irán, aplicando medidas de máxima presión que han privado a Irán de los beneficios económicos prometidos por el acuerdo y han obligado a Irán a reducir el cumplimiento de sus compromisos. Estados Unidos también ha hecho caso omiso de su propia credibilidad, llevando a cabo temerariamente un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán y socavando el proceso de negociación que ellos mismos iniciaron. Todas las partes deben respetar plenamente el derecho de Irán, como Estado miembro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Sobre la base del respeto mutuo y el diálogo en igualdad de condiciones, se deben hacer esfuerzos para encontrar el mayor denominador común que aborde las preocupaciones legítimas de todas las partes y lograr una solución que cumpla con las expectativas de la comunidad internacional para colocar las actividades nucleares de Irán completamente bajo la supervisión y las garantías de la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA. La perspectiva de una solución al problema nuclear iraní sigue dependiendo de las concesiones mutuas y de la capacidad de mantener el diálogo en los próximos días. La votación dividida en el Consejo de Seguridad ha mostrado la falta de consenso global, al tiempo que refleja las profundas divisiones entre las potencias. Sin embargo, la puerta de la diplomacia aún no está completamente cerrada, y el resultado de las reuniones al margen de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas jugará un papel crucial en determinar si las tensiones actuales se resuelven o continúan escalando. El conflicto en Gaza está empujando a cientos de miles de civiles a una situación desesperada, ya que los bombardeos, el bloqueo y los desplazamientos forzados hacen que la vida sea asfixiante. Desde hospitales y escuelas hasta las calles, todo se ha convertido en refugios improvisados, reflejando la intensidad sin precedentes de los combates. Mientras tanto, una creciente ola de opinión pública internacional está ejerciendo presión para que las partes encuentren una solución política que detenga la tragedia humanitaria en curso. El 19 de septiembre de 2025, el ejército israelí advirtió que desplegará una fuerza sin precedentes en la ciudad de Gaza y pidió a los residentes que evacúen hacia el sur.
Humo denso envuelve la Franja de Gaza, acompañado de explosiones, mientras Israel continúa su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza. Al mismo tiempo, Israel anunció el cierre de la principal ruta de evacuación, que solo estuvo abierta durante 48 horas desde el mediodía del miércoles, mientras sus tanques avanzaban por 2 carreteras principales hacia el centro de la ciudad. El día anterior, los tanques israelíes se acercaron al centro de la ciudad a través de 2 entradas principales, mientras las líneas telefónicas e internet estuvieron cortadas durante varias horas, lo que generó temores sobre una escalada significativa en las operaciones militares en esta región. El oeste de la Franja de Gaza está ahora abarrotado de civiles desplazados. Estas áreas incluyen el Hospital Al-Shifa y el puerto de Gaza, que se han convertido en refugios improvisados llenos de carpas. Estoy evacuando desde el campo de refugiados Al-Shati, en Gaza, hacia Di Al-Bala, caminando. Como puedes ver, usando un carrito pequeño. Me fui porque los tanques se acercaron demasiado y tengo miedo de morir. En este momento, estoy yendo de un lugar a otro. Acabamos de huir de Sheikh Radwan al Hospital Al-Shifa. La situación es muy grave. Escuchamos el sonido de los tanques y helicópteros. No hay ningún lugar seguro en toda Gaza, porque quieren expulsar a todos los residentes de la Franja de Gaza. Incluso si nos trasladamos al sur, al final seguirán obligando a todos a evacuar. Salimos de Zeitún y fuimos a Nabulsi. Desde Nabulsi, los aviones nos ordenaron ir al sur de Gaza. Durante 3 días estuvimos en el coche y no encontramos ningún lugar. Terminamos en la calle. Nadie nos mira. Los bombardeos. Queremos irnos. No sé a dónde nos llevarán al final. Esto no es vida. Esto es la muerte. Terminamos viviendo en nuestra casa. Dejamos nuestras tierras y hogares. Todo está destruido. Todo se derrumbó sobre nosotros. Estábamos en escuelas y las escuelas se derrumbaron sobre nosotros. Huimos de la muerte. ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Somos responsables del 7 de octubre o somos Hamás? Quiero entender quién de nosotros es Hamás. Miren, ¿quién de nosotros es Hamás? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué crimen hemos cometido? ¿Qué tenemos que ver con todo esto? ¿Qué crimen hemos cometido? No encontramos comida, no encontramos agua. ¡Qué vergüenza para ustedes! Mírennos, ¡qué vergüenza para ustedes! Que Dios se vengue de todos ustedes. ¡Qué vergüenza para ustedes! No encontramos comida. No hay dinero. Caminamos la mitad del camino porque no tenemos dinero para pagar el transporte. 60 días de alto al fuego y luego volvemos a lo mismo. Es inútil. Lo que están haciendo es inútil. Queremos una solución. Israel ha declarado que el ataque para tomar el control de la ciudad de Gaza forma parte de un plan para derrotar al grupo armado palestino Hamás. Este ejército ha lanzado folletos instando a los residentes a huir hacia un área humanitaria designada en el sur del territorio. Sin embargo, las agencias de ayuda han informado que las condiciones allí son extremadamente malas, con escasez de alimentos, medicamentos, alojamiento y saneamiento básico. Mientras el conflicto en Gaza continúa escalando con consecuencias catastróficas para los civiles, la ola de reacciones en la arena internacional también se intensifica. Los países occidentales están comenzando a tomar medidas diplomáticas notables para presionar a Israel y promover una solución política al conflicto. En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron se prepara para viajar a la ONU en Nueva York el 21 de septiembre, con el fin de reconocer al Estado palestino. Anteriormente, el señor Macron había anunciado una carta enviada al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, confirmando la intención de Francia de proceder con el reconocimiento y trabajar para convencer a otros socios de hacer lo mismo. Desde su anuncio, Reino Unido, Canadá, Australia y Bélgica han seguido su ejemplo, aunque Londres indicó que podría retrasar esta decisión si Israel toma medidas para aliviar la crisis humanitaria en Gaza y se compromete con un proceso de paz duradero. Francia alberga las comunidades judía y musulmana más grandes de Europa y el debate público sobre Gaza se ha intensificado desde que comenzó el conflicto hace 2 años. Macron ha criticado públicamente el antisemitismo y ha fortalecido la seguridad para proteger sinagogas y otros centros judíos en respuesta a incidentes antisemitas relacionados con el conflicto en Gaza. El presidente de la entidad representativa de las organizaciones judías en Francia, Jonathan Arfi,
ha declarado que la decisión de Macron podría agravar el antisemitismo en Francia y aumentar el clima de opresión ya existente contra los judíos en el país. Creemos que el reconocimiento del Estado palestino llega en un momento muy delicado, muy tenso en el debate público en Francia. Y me preocupa que pueda empujar a la extrema izquierda un estado de frenesí en el debate público sobre Gaza. Y este frenesí, lamentablemente, contribuirá a crear un ambiente difícil y opresivo para los judíos. Creemos que el hecho de que Hamás aún mantenga el poder, que todavía retenga rehenes, debería hacer que el reconocimiento del Estado palestino sea considerado con cautela. Apoyamos la paz entre israelíes y palestinos lo antes posible, pero creo que primero, lamentablemente, debemos cerrar los eventos del 7 de octubre, que esta guerra termine lo antes posible, y luego abrir una nueva etapa, que es la etapa de la paz. Para los activistas que han salido a las calles por toda Francia desde que Israel lanzó el conflicto en Gaza hace casi 2 años, el reconocimiento del Estado palestino se considera un paso notable, aunque tardío y menos significativo, en comparación con la demanda de poner fin a las acciones agresivas de Israel. Él era un gesto, un poco tarde, no podemos culparlo por eso, solo podemos felicitarlo por este gesto. Pero debemos recordar que Francia es el país número 148 en reconocer al Estado palestino, y la prioridad ahora es la masacre en Gaza. La gente está muriendo de hambre, muriendo bajo las bombas. Estamos presenciando el colapso de los últimos edificios. Todas estas manifestaciones débiles y estos giros alrededor de reconocer algo que ni siquiera sabemos qué es, mientras hoy los palestinos están muriendo, siendo asesinados en un genocidio, esto no es una prioridad para mí. Que se realice este reconocimiento está muy bien, pero la prioridad es detener la venta de armas a Israel. Los países que tienen la intención de reconocer al Estado palestino han indicado que estas medidas buscan presionar a Israel para que ponga fin al devastador ataque en Gaza, limite la construcción de nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada y renueve su compromiso con un proceso de paz con los palestinos. La situación en Gaza continúa sumida en una espiral de violencia y crisis humanitaria, mientras los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional se han limitado hasta ahora a declaraciones y gestos simbólicos. Mientras las bombas siguen explotando y los civiles viven a la intemperie, la necesidad más urgente no son solo las discusiones políticas, sino una solución humanitaria inmediata para proteger la vida de millones de personas. El futuro de Gaza y más ampliamente las perspectivas de paz en Oriente Medio dependerán de si las partes involucradas pueden priorizar los intereses humanos por encima de los cálculos estratégicos.